¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. La adolescencia es una etapa de cambios, de descubrimientos, de impulsos, de errores. Una etapa en la que se forman los cimientos de lo que seremos después. No todos los jóvenes crecen del mismo modo, sino que hay tantos tipos de adolescencias como adolescentes existen. Pero sí hay factores comunes que los hacen a todos tan vulnerables como la propia etapa en la que viven. Uno de los más importantes es el despertar de la sexualidad y la búsqueda del propio placer, los primeros besos, las primeras relaciones. Este detonante de este tema que usted nos ha solicitado hoy en Consultorio 35 lo hablaremos en el despertar de la sexualidad. Y para ello nos acompaña, para hablar al respecto, la psicóloga Marcela Pérez de la Cruz, quien nos compartirá información valiosa sobre esta etapa de la vida de los adolescentes y de los jóvenes. Recuerde que pueden comunicarse con nosotros en el 358-1596 para cualquier duda o comentario. Quédese con nosotros, esto es Consultorio 35. Despertar sexual. El despertar a la pubertad es el punto de inflexión entre la niñez y la adolescencia. Durante esta época, la sexualidad empieza a aflorar como algo nuevo y desconocido a los que los padres deben dar respuesta. Alrededor de los 11 años, los niños dejan de serlo. Los cambios corporales relativos al desarrollo y el nuevo funcionamiento hormonal que producen el crecimiento del cuerpo, la adquisición de las figuras femeninas y masculinas y la aparición de los caracteres sexuales secundarios imponen al individuo un arduo trabajo de simbolización. El ahora adolescente debe aprender a mirar su cuerpo nuevamente, reconociendo y aceptando la nueva imagen que el espejo le devuelve. La época de latencia sexual, entre los 5 y 9 años aproximadamente, en la que los niños parecen no estar preocupados mayormente por las cuestiones sexuales, desemboca en un despertar que descoloca a los padres y los pone en muchas ocasiones en situaciones de incomodidad frente a este nuevo hijo al cual están conociendo. Estas nuevas sensaciones corporales que los chicos van experimentando no siempre resultan agradables. La erotización se establece definitivamente con la maduración de los órganos genitales, situación que trae aparejada la necesidad de satisfacer estos impulsos. Las primeras experiencias se encuentran en el propio cuerpo. La sexualidad dormida despierta con los primeros sueños, masturbación, poluciones nocturnas e inquietud respecto al sexo se vuelven fundamentales para poder procesar todos estos nuevos impulsos y desde ese lugar poder encontrar la satisfacción sexual de la vida adulta en el contacto con otro. Amigos, les invitamos a que se queden con nosotros en Consultorio 35, en donde conoceremos la relación con el otro sexo, los cambios puberales, cuándo empieza la pubertad en los chicos y cómo es la pubertad en el siglo XXI. Buenas tardes. Les habla Eduardo López López, como siempre en su programa Consultorio 35. Y hoy tenemos pues varios motivos de alegría. Primero, que la conductora, la doctora Leticia Guerrero Pérez, ya está con nosotros después de un recorrido, según nos dice, de arriba abajo, de izquierda a derecha, de dentro a afuera, del país hermano Alemania. Nos viene platicando maravillas. En segundo lugar, que está con nosotros Alberto Abdo, ya lo extrañábamos, ha tenido problemas personales muy fuertes, pero ya lo veo un poquito más dispuesto. Y por último, agradecerle a Marcela Pérez de la Cruz, que aceptó desde la semana pasada hacer como continuidad de su primer programa, que fue acerca de la prevención del abuso sexual. Y ahora vamos a platicar como siguiendo la vida o la trayectoria del hombre y de la mujer, desde luego, para tener una vida sexual satisfactoria, como nos dijo la introducción del programa. Voy a permitirme, para quienes no estuvieron con nosotros la semana pasada, leer quién es
es de más bien qué pata puso ese huevo. La psicóloga Marcela Pérez de la Cruz es egresada de la UJAD, tiene diplomado en terapia de juego, pruebas psicológicas, hizo un curso taller terapia breve estratégica del abuso sexual infantil, tiene maestría en desarrollo y psicología infantil en el Instituto Universitario Carl Rogers. En su trayectoria laboral ha trabajado como psicóloga clínica en el ISSSTE, así como en la estancia de bienestar y el desarrollo infantil en el ISSSTE también. Impartió un curso taller, ¿qué sabes del autismo? Método TACCH. Laboró en el Centro de Atención Psicopedagógico Pie Coni. Y también desde 2012 abrió su consultorio particular atendiendo a niños y adolescentes hasta el día de hoy. Así que amigos, en breve les daremos con exactitud cómo localizarla. Bienvenida Marcela, bienvenido Alberto, bienvenida Leti. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a nuestros amigos Beto y Chali, que nos han solicitado uno de los temas que nos han pedido precisamente, uno de ellos es la sexualidad. Entonces, de allí, en esta compañía de amistad con Beto, que es abogado y hoy se dedica a otras cosas del corte del cabello. Entonces, surge este tema y me pregunta, ¿por qué no tocan este tema en el programa? Ellos son, igual que muchos, los amigos que nos están viendo, nos hacen el favor de prestarnos su atención. Entonces, cada viernes está pendiente de los temas. Nos han pedido este tema, entonces muy importante. Recuerde usted que en el 358-1596 puede comunicarse con nosotros o enviarnos sus solicitudes de algunos temas que podamos ir tocando, además del cuidado médico, del cuidado de la salud, que siempre está presente con nosotros. Yo quiero aprovechar, saludar a todos nuestros televidentes, porque pues había estado un rato ausente y pues me fui en viaje de conocer y tuve la suerte de poder estar visitando un hospital público en Alemania, la cual me impactó por la gran diferencia que tenemos con nuestro país, obviamente, pues esperanzada de que pues esto modifique con la finalidad de que esos beneficios que la población alemana tiene, nosotros algún día pudiéramos tenerlo. Me llama mucho la atención de que aplica mucho la medicina preventiva, cosa que a nosotros nos hace mucha falta precisamente porque de eso permite que ese dinero, en lugar de enfocarlo a tratar de curar y tratar de restablecer una salud que ya está mermada, entonces la medicina preventiva, como sabemos, es lo mejor. Allá un ejemplo que puedo dar es que el paciente diabético, si no baja sus niveles normales y si no los mantiene, no les dan los medicamentos, mientras que si los mantienen, les continúan dando sus medicamentos gratis. Entonces yo creo que es una responsabilidad no nada más de nosotros como médicos, sino también es responsabilidad de toda la población de tratar de mantener su salud con la finalidad de que no se tenga que utilizar recursos de más para poder entonces tratar de sanarlos de tal forma que muchas veces no se logra, ¿verdad? Es una corresponsabilidad. Exacto. Tanto de la institución que le otorga los medicamentos como del propio enfermo, que debe también de ejercer su autocuidado y el cumplimiento organizado y correcto de los medicamentos para que surta el efecto correcto, ¿no? Porque si se abandona una parte, entonces viene la desproporción y el dispendio económico también, que muchas veces empobrece y escasea el producto de los Leti, ¿le diste la oportunidad con este viaje a tu hijita recién egresada, sí, de la experiencia? Exactamente. Vaya nuestro saludo y reconocimiento, sí, para ella, que aquí está viendo. Hola. Sí, pues un saludo igual a mi otra hija que anda igual haciendo una rotación a nivel dental, pero ya tengo una de regreso conmigo que ya me hacía falta muchísimo. Mi hija Pau la quiero muchísimo y pues la verdad de que les fue muy bien. Qué bueno. En cuanto a la experiencia como vale médico. Mucho la pena. Sí, y pues a ver qué pasa, es ¿no? un más adelante. Desarrollo cultural extraordinario. Sí. Yo podría decir la diferencia en primer mundo, porque estar en Alemania es primer mundo,
es que esa medicina preventiva no se enfoca únicamente a las enfermedades transmisibles, al ambiente, a la salud ambiental, como podemos hacer en nuestro país, pero que el mismo hospital es una medicina preventiva, porque está higiénico, aséptico, en orden, en silencio. Entonces, no se ve el amontonamiento como vemos aquí, por ejemplo, en el Seguro Social o los otros hospitales estatales que tenemos, sino es un silencio, de hecho es un lujo, vaya, pero allá los obligan a que cada, sea del estatus social que sea, a ir a hacer un check-up todos cada año. Entonces, obviamente que, por ejemplo, nosotros tuvimos como visita a una alemana aquí en el programa, ¿se acuerdan? De Melanie Siegelke. Bueno, basado precisamente en un check-up, un chequeo médico, fue que detectaron que tenía un problema de cáncer. Entonces, pues ¿A eso Melanie? es, no, a su papá, perdón. a su papá. Entonces, por o sea, eso es importante. Esos chequeos permiten que se puedan tomar y a tiempo poder detectar cualquier tipo de enfermedad. Esa es una Creo parte que tenemos fundamental. que optimizar el tiempo, perdón, pero la presencia Para de nuestra nuestra psicóloga lo amerita. Vamos a entrar en materia. Te quiero decir algo, las etapas de la vida son importantes reconocerlas y en cada una de ellas hay una importante participación médica y también, por supuesto, el cuidado que corresponde al desarrollo de esa etapa. Entonces, si llegamos a una etapa en la que nos vamos a enfermar, tenemos que ir a los check-up. Pero si tenemos un una etapa, chequeo, una revisión. Si tenemos una etapa de adolescente donde empieza la formación sexual, la identidad sexual. Y es hablando desde la parte preventiva, ¿no? Donde el adolescente o el joven se entera de qué es la sexualidad cuando es un tabú hablar sobre estos temas, ¿no? Defínenos. Entonces, cómo podemos la sexualidad para el muchacho joven. La sexualidad es tanto las características propias del individuo, ya sea hablando de hombre y de mujer. Entonces esta sexualidad se basa primeramente en lo que es las características físicas de la persona, cómo nos identificamos a ser hombre o ser mujer. Después viene la identidad de género. La identidad de género es, si yo soy mujer, yo soy hombre, ¿con cuál me identifico? ¿Sí? Es mi identidad. Y lo otro es la orientación sexual, son tres cosas. ¿A qué fin me voy más y más hacia el gusto por la mujer o por el hombre? Ahí vamos a hacer una pausa. Ve usted que vamos entrando al tema ya, siga con nosotros después de estos breves promocionales. Vamos a continuar, Consultorio 35. Este es Consultorio 35, su programa de los viernes a la 1 de la tarde, y estamos satisfechos porque hoy el programa está rico en motivaciones. Vamos a entrar de lleno entonces en el aspecto del desarrollo sexual. Adelante, psicóloga. En la actualidad los jóvenes tienen muy poca información sobre lo que es la sexualidad. De hecho, en las escuelas, no sé si han escuchado que se van a empezar en la primaria a meter libros conforme a la sexualidad. Entonces hay mucho rechazo en cuanto a los padres de que se hable sobre estos temas de la sexualidad. Entonces, esto todo por el cambio de la reforma educativa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es importante que desde niños, desde chiquititos, sepamos qué es la sexualidad, ¿no? Y como les explicaba yo, la sexualidad es lo que nos distingue primeramente las características físicas que nosotros tenemos. Entonces, es importante que desde pequeñitos ellos vayan teniendo esta información. Así va cambiando el cuerpo, así va cambiando los pensamientos y llega la pubertad, donde vemos los primeros cambios físicos en el cuerpo, donde empieza a haber un crecimiento en las mujeres, en los hombres, en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en las características sexuales. Después viene la adolescencia, que ya empieza esta parte erótica, esta parte del deseo por el otro sexo, entonces ya empieza
se le da un cambio a lo que es la sexualidad, ¿no? Ya no solamente es mi crecimiento en mi cuerpo, sino ya es el gusto o el deseo por la otra persona. Tengo entendido de que si hay rechazo de lo que algunos comentarios que se han hecho de los padres, es de que el libro que se supone que va a ser para poder empezar a enseñar sobre la sexualidad es un libro demasiado abierto, se puede decir, para todavía la cultura que tenemos. Sí. Y yo creo que todo debe de ser dosificado, ¿no? O sea, no podemos de sopetón así poder meter algo en que todavía ni siquiera los mismos maestros están preparados para eso. La población en general. Entonces, yo creo que debería, desde mi punto de vista, poder empezar a darle un entrenamiento a los maestros, si no es que ya lo están haciendo, espero que sí, con la finalidad de ir también abriéndoles a ellos un poco el entendimiento acerca de este tipo de tema que pues para muchos, se puede decir, para nuestra cultura, es un tabú, como explicaba hace rato. Entonces, el aspecto educativo de la sexualidad es una parte que corresponde a esta instrucción orientadora, escolarizada, pero también el aspecto de la sexualidad en la confidencia, en la plática, en la confianza familiar, es otra parte fundamental, y sobre todo a nivel social, cuando tiene una gran barrera con la información por vías electrónicas en una sexualidad perversa. Y también algo importante, decía yo que es importante el entrenamiento a los profesores debido a esto. Existen profesores que pueden utilizar palabras adecuadas para poder hacer la explicación. Sin embargo, puede existir maestros que utilizan términos muy vulgares, de la cual en lugar de permitir al niño poder captar lo que se le está tratando de transmitir, en lugar de eso, pues empieza a tener un rechazo. Llegan con los padres, les comentan, les dan las palabras que utilizó el profesor, y obviamente que eso va a molestar a los papás en una forma enorme. ¿Por qué? Porque hay que cuidar esa parte, ¿no? Y los maestros tienen que ser muy cuidadosos en cuidar sobre todo el lenguaje que se utiliza. Y en esta parte de dosificar, disculpe que lo interrumpa, es esto, ¿no? De decir hasta cuándo o hasta dónde voy a informarle al estudiante sobre qué información va a tener, como decía, en los libros. Poner unos límites. ¿Quién lo pone? Los límites los va a poner en este caso el maestro que va a dar la enseñanza, porque va a decir, bueno, yo sé hasta dónde puedo abarcar con mis alumnos. Si estuviera preparado, si estuviera preparado, así pero es. Como se está anticipando el dar la información a la preparación del docente, es probable que haya muchos errores. Sí, claro. Y sobre todo al momento de dar la información, si realmente yo tengo trabajado toda mi área sexual, si yo realmente trabajé mis miedos, mis tabús, ¿sí? La forma en cómo yo me expreso de ella. Entonces, toda esta parte de que el docente debe estar preparado es importante para el niño, en este caso si es un niño. Aquí la invitación a los padres entonces a la alternativa de la consulta psicológica. Sí. No tengo preparación, lo que le están dando a mi hijo no me parece, pues voy con el profesional para que me lo oriente. Claro. ¿Qué momento entonces podemos hablar de el despertar de la sexualidad? ¿Cuál es la etapa de vida? El despertar de la sexualidad es desde que nosotros nacemos, porque cuando un bebé nace, ¿qué hace? Se explora las partes de su cuerpo, se explora qué tengo en mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo tengo? ¿Qué sensación me produce? Porque cuando hablamos de un bebé es de sensaciones, ¿no? Y este despertar sexual se maneja más bien en los medios de comunicación como para decir que estoy preparado ya para tener una vida sexual. Y más que nada se habla como ¿no? Este despertar sexual, pero sexualidad tenemos desde que nacemos, desde que somos chiquititos. Ahí se despierta uno. Sí, simplemente que no nos informa. Y no hay una intención morbosa, simplemente es un estímulo, una sensación. Así es. ¿Verdad? Sí, de que estamos chiquititos sentimos. Exacto. Y como hablamos en el anterior programa, el niño siente. ¿Por qué? Por este gran órgano que es la piel, sí siente, pero no en este sentido erótico o sensual del hombre adulto, ¿no? Entonces el niño siente porque siente bonito,
Sí, pero y no así es... cursa hasta la etapa de la adolescencia. Ajá, cuando empiezan los cambios, en que la mujer empieza la menstruación, en los hombres la eyaculación, ¿sí? Van habiendo muchos cambios en lo que es en el hombre y en la mujer. ¿Sí? De hecho, aquí hay un video que ustedes presentan que es la menstruación, ¿sí? Y qué cambios va teniendo la mujer a partir de eso. Muchas niñas ya de los 10 años están empezando ya a la menstruación, ¿no? Y que hay que preparar a nuestras niñas porque esto tiene que ver en lo que comen, en el ambiente donde están, si es una niña que no come bien, si es obesa, entonces todo eso va a repercutir. Y hay factores hereditarios también, ¿no? También Porque factores. hay familias muy precoces. Así es, entonces estos cambios que se va a dar, sobre todo ahí aparecen, ¿no? Hasta cómo ponerme una toalla femenina, eso es educación, eso es sexualidad. En el caso de la mujer o de las niñas, tiene que haber una orientación, una confianza, una educación diferente a lo que es el niño, pero sin embargo la atención la merecen los dos en la etapa de la pubertad. En la pubertad, que es donde se dan los cambios más fuertes en el cuerpo, Claro. ¿sí? Y es ahí donde entra la labor del padre, pero si el padre tampoco está informado, o le dice, pues ahí a ver cómo le haces tú, Sí. ¿no? Porque yo tampoco, la otra generación tampoco supo y la que siguió tampoco, entonces estamos viendo en una total desconocimiento, ¿no? De cómo cuidar mi cuerpo en cuestión de la sexualidad, ¿no? En los medios masivos de comunicación, en las novelas específicamente y en las películas, cada día hay más apertura, pero con ese defecto que Leti marcaba, sin saber qué auditorio va a tener. Es muy difícil decirle al niño, no, esto no lo puedes ver. Lo está viendo, ya lo entendió y uno cree que no. Anda, vete. Ándale. Y ya lo deja sin la información. Así es, o muchos papás que luego dicen, que llegan a la consulta y me dicen, no, pues yo duermo con mi niño, ¿no? Y mi niño tiene 10, 11 años y duermo ahí, duerme el papá también. Entonces, aunque no, dice, pues yo cuando tengo mi vida sexual con mi esposo, pues no, él está durmiendo, pero Exacto. no. O sea, las sensaciones que produce en la piel, los movimientos, todo esto queda en un inconsciente. Entonces, a lo largo que va a repercutir en el niño, pues problemas en el área sexual. ¿Cuál es la edad entonces en que el niño debe abandonar la cama de los padres para tener El su niño propia área? no debe de abandonar la cama de los padres porque el niño debe de tener su propia cama. Desde siempre. Desde siempre. Entonces no debe de haber un abandono. ¿Por qué? Porque el niño debe de tener su propio lugar, ¿no? Desde ahí. Es el padre el que le gusta estar con su niño, con su niña. Claro. Yo creo que ahorita... Y la madre. Y la madre también. Más la madre que el padre. Otra cosa que considero yo de que... Hasta se meten a la cuna. Otra cosa que Cierto, considero que actualmente es un reto también para ustedes psicólogos y creo que va a ser un reto para los maestros con esta nueva reforma es el hecho de que se cuenta con el Internet. Sí. Entonces, el Internet muchas veces no da la información adecuada, los niños lo leen o en este caso los jóvenes, y si no viene de una buena fuente, obviamente que eso modifica y entonces piensan ellos que eso es lo normal, lo que está diciendo esa página de Internet, y entonces es cuando ustedes se encuentran con esa problemática porque si es que Internet dice esto, ¿no? Ujú. Y para mucha gente Internet es la ley. Ajá, sí. Ya lo leí en el doctor Google, así Ándale, que... sí. Entonces mucha gente ahorita no navega en Internet, sino bucea y se pierde ahí en Internet. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas falsas. Basura. Sí, mucha basura. Totalmente. Entonces hay que saber diferenciar en qué fuentes sí voy a confiar, ¿no? Y como padre, tener la precaución, porque hasta para eso, para que yo tenga acceso a Internet, un niño, tengo que saber qué pautas tengo que poner para que el niño esté frente a una televisión. O sea, hay que poner límites de cuánto tiempo pasa en el Internet, Ese es qué otro ve en aspecto, Internet. O sea, son tantas la cosas. televisión. Porque ahora ya vimos, es una barrera el Internet hoy para progresar educativamente en la sexualidad. Sí, Así podemos decirlo, es una barrera. sí. En Porque lugar de sí que hay nos apoyen. orientación científica, madura, seria, Hay que pero esa es la que seleccionar. menos se utiliza. Así es, sí. Exactamente. ¿verdad? Entonces, Y la televisión con las telenovelas que cada vez tienen imágenes de mayor aspecto y motivaciones sexuales que no son muy... Son explícitas Sí. totalmente, Muy ya no lo este, sugieren. Y si en muy casa sano, yo ¿no? le digo, tápate los ojos, o es malo, es feo, me voy creando con este miedo y ese tabú de decir, no, pues la sexualidad es fea, Es que mala, eso ¿no? era lo que y se cuando hacía en el pasado. todos nacimos de Ajá. esta parte sexual.
No te toques ahí, eso está sucio. Como si es la parte más limpia del cuerpo. Así es. Claro. Ahora, tampoco debe de existir una sola parte, lo bueno únicamente. No, claro. ni lo bueno Tiene ni que lo malo, conocerse es el lo equilibrio. normal. Así es, sí. Ahora, los papás, ¿cuál es su función principal y a partir de qué edad debe de empezar a orientar a los niños? Sí, En este caso, los papás, porque digo, que más que ellos con el cariño, con las palabras adecuadas, que son los que van a prácticamente a orientar al niño, porque decíamos hace rato, ¿qué tal si le toca un profesor el cual no está utilizando el lenguaje adecuado Así es. y los asusta, ¿no? Entonces, Va a haber un miedo. ¿cuál es la edad que debe de comenzar a platicar el papá, la mamá con ellos? Pues como les comentaba, desde chiquititos los niños deben de aprender este cuidado, ¿no? A partir de los 3 años que empiece el preescolar, ya se empieza a decir cuáles son tus partes privadas, cuáles son tus partes públicas. Y ¿sí? utilizando básicamente el nombre adecuado. Anatómico, porque correcto. luego se utilizan términos que Apodos. yo recuerdo una vez me platicaba mi hija que cuando tomó la clase de sexualidad, el doctor González Calzada, que es el que da la materia, Sexólogo, sí, ginecólogo. les hizo hacer una lista de tanto de todos los términos que se utilizan para marcar las partes sexuales tanto del varón como de la mujer. Entonces, Sí. bueno, Populares totales, ¿no? exactamente. Entonces, para Vamos luego a hacer una pausa, Leti, Claro, si me continuamos. permites. Vamos a hacer unos promocionales inmediatos y regrese usted con nosotros. No se pierda, el tema es interesante. Si ustedes acaban de sintonizar, este es su programa Consultorio 35, estamos hablando acerca del desarrollo sexual y Marcela, que ya es nuestra invitada habitual para estos temas, nos está ayudando mucho, pero me hubiera encantado que nos hubieran transmitido todo lo que hemos platicado. Está en un ambiente sabroso, así que si nos seguimos riendo es porque algo se platicó. Adelante, Marcela. Bueno, por uno favor. de los mitos es la primera vez no te puedes quedar embarazado o es muy difícil. ¿Embarazado? ¿Embarazada? Ah. ¿Qué creen ustedes sobre este mito? Pues muy difícil. Bueno, pues digo, muchas veces a la primera sucede Pues y sí, ya, por supuesto. digo, la primera pegó y punto, Sí. ¿no? Los espermatozoides se producen desde muy temprano, aunque no sea en la cantidad suficiente, pero un espermatozoide es capaz de provocar embarazo. Es que los juegos sexuales existen siempre, ¿no? El niño se toca. Sí. El niño siente el primer impacto sexual o con su sexualidad es la erección. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué sucedió esto? ¿no? Porque tiene ganas de orinar. Y Sí. porque tiene ganas de orinar. Fisiológicamente, la vejiga, que está inervada por un plexo parasimpático, que es el responsable de la erección, plexo de Erac, que llega hasta todo. Pero ya es. Ya empieza a tener esa erección por el estímulo compresivo de la vejiga. Y esto también ocurre en todas las personas. Así es. Sobre todo en las mañanas temprano, se va uno a levantar, va uno a orinar. Al orinar precisamente es cuando se hace ya flácido y cede la erección, que no era una intención mental de llevar a cabo ese proceso. Ocurre eso en el niño y entonces se enfrenta con que jugando también hay erección. Y viene entonces el juego, que es su identidad de tocarse, reconocer que un órgano tiene un cambio y que responde además con una sensación placentera. Así, y ahí es donde entra la labor del padre, porque el niño empieza con esta parte de tocarse en esta parte, ¿no? Entonces él empieza como que a veces diario o a veces en cualquier ocasión, en una fiesta, entonces ahí es donde entra la educación del padre de decirle dónde está permitido tocarse, dónde sí te puedes tocar y en qué momento, ¿no? Y ocurre en la niña también. También en la niña, entonces... Lo que sí, perdón, es un mito, ahorita antes de que se me olvide, es cuando jóvenes, bueno, niñas prácticamente nos decían que si se sentaba uno en la taza de un baño donde se haya sentado un hombre, entonces uno se podía embarazar. Quedar embarazado. ¿no? O sea, esto es algo que, pues, obviamente que no sucede, ¿no? Eso sí es un verdadero mito.
pero sí a la primera, A la primera. definitivamente La puede parteogénesis. suceder. De hecho, un la embarazo. gran mayoría somos de esa primera vez, ¿no? Entonces, Sí. la gran mayoría de nosotros somos porque nuestros padres no nos planearon, no somos no planeados, pero eso no quiere decir que no fuimos bien Pues recibidos. era en ese momento una sensación desconocida, porque previamente no había ocurrido. Cuando ocurre, entonces ahí vienen todos los cambios mentales de pensar qué va a pasar, ya no soy igual, ya cambió todo, ya todos se van a dar cuenta, ¿verdad? Eso es Sobre lo todo primero. en la Sí. niña. Da Sí. pena que Ajá. se den cuenta que tienes una erección y te andas tapando. Por ejemplo, si estás en clase en las primeras horas de la mañana y te dicen pasa a leer, A leer. y tienes una erección, pues te ves en problema o ves en problema al muchacho. A nosotros nos pasa como profesores. Yo no sé si las chicas tengan alguna situación así de vergonzosa, pero la erección es incontrolable. Así Claro. es. Porque En por una la edad. fricción, por la ropa, ¿sí? Por el- Puede suceder por muchas cosas. Y el orgasmo. El orgasmo, pues sucede porque ya es algo que planeado y por una vida sexual. O sea, yo voy a llegar a un orgasmo o el gran mito, ¿no? Cuando la pareja llega junto al orgasmo, que si es más placentero o no. Entonces esto no tiene que ver con que yo llegue al mismo tiempo con mi pareja, al mismo tiempo es más placentero. No, es una gran mentira, o sea, es un gran mito, porque no, cada quien va llevando el orgasmo diferente y acordarse de que la mujer lleva más tiempo para poder llegar al orgasmo, a la excitación grande, y el hombre no, tiene un diferente procesos, ¿no? Son etapas y cada hombre y mujer son diferentes, ¿no? ¿Y qué otros mitos tenemos? Bueno, otro mito es que la marcha atrás es como un método anticonceptivo porque el chico eyacula fuera de la vagina. ¿Cómo Entonces, la marcha atrás? ¿Qué es la eso? marcha atrás cuando ya iba a introducir el pene, pero el hombre no introduce, sino se aleja, entonces eyacula afuera. Coito Entonces, interrumpido. coito interrumpido. Entonces dice, no, pues con esto no pasa nada. Y sí, sí pasa porque antes de esto hubo pues líquido que sale. Los fluidos los- naturales de las glándulas Así es. genitales no son eyaculación, pero están lubricando el conducto y Así allí hay es. espermatozoides. Y hay espermatozoides. Sí. Entonces este es un gran mito porque aunque el hombre eyacule fuera, puede la mujer quedar totalmente embarazada. Y como dirían las sexólogas, ¿no? Que el quedar embarazada, eso sería un premio, porque hay tantas enfermedades de transmisión sexual que puedes uno vivir con ella mucho Dijiste tiempo. ahorita quedar totalmente embarazada. ¿Qué se puede embarazar, medio embarazar? No, pero decías Un ahorita, poquito, ¿no? un poquito. De los premios, una primera relación sexual puede quedar embarazada, pero al mismo tiempo infectada de algún tipo Desde luego. Entonces también por eso es importante que los adolescentes tomen en cuenta esto Sí. y los padres también les estén dando los consejos, porque en la primera puede quedarse enganchado con una enfermedad mortal. Sí, para toda la vida, ¿no? Sí, Entonces sí. Hay también... que proteger entonces Las al enfermedades. adolescente desde sus primeras experiencias. Así es. El uso del condón es indispensable, Indispensable. dado lo que acaba de decir Leti. Y esa parte, como comentaba, el preservativo, el condón, no necesita una receta médica, es fácil de conseguir, hay de diferentes tamaños, o algunos dicen, no, pues es que el condón no me va a quedar, ¿no? Y cuando uno agarra un condón y te lo pones hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cómo que no te va a quedar? Decía la mamá de una amiga mía, decía que ella le aconsejaba a los hijos, dice, si no encuentran un condón, aunque sea una bolsa de plástico de compras, dice, pónganselo. Dice, ¿Y a la hija? Y a la hija, bueno, pues como eran varones todos, Sí. obviamente que ella pues no podía decirle a alguna de... A nosotros nos decían que eran había puros varones. Sí, sí. que había que colocarse jugo de limón para no adquirir una enfermedad. Pero luego decía la pareja, que generalmente eran prostitutas, ¿a qué viniste? ¿A hacer limonada? No, yo creo que esta parte de la sexualidad es tan importante en esta época que vivimos, porque no podemos ya desfasarnos de las nuevas costumbres que se están viviendo. Muchas veces lo hemos discutido, qué tanto debemos involucrarnos o seguir manteniendo nuestra rígida tradición que queremos que siga siendo disciplinada, estricta, y esto ya no cabe. Claro. Tenemos que adaptarnos, adecuarnos y aceptarlo. Así es. Es hoy una necesidad, primero que nada, evitar las enfermedades que son tan graves, Sí. no solamente por infección sexual transmitida, sino que además
por el riesgo de mortalidad que existe con muchas enfermedades incontrolables. Y segundo, ya pasa a un segundo término, el embarazo. El embarazo no deseado, el embarazo accidental, el embarazo de las adolescentes. Así es. ¿Cómo podríamos, qué podrías decirnos en cómo los adolescentes, después de este despertar, enfrentan esta situación de su vida, de su ritmo vital en la que actualmente se desarrollan? Sí, es importante sobre todo esta parte preventiva, ¿no? Prevenir con el adolescente en esta plática, en explicarle que es importante el cuidado de su cuerpo, porque la mayoría de las personas cuando empiezan su actividad sexual es en esta edad, a partir de la adolescencia, cuando empiezan todas estas hormonas a crecer, a desarrollarse, empieza todo este cambio en mi cuerpo y quiero experimentar otras sensaciones que me hagan sentir diferente, ¿no? Y sobre todo está la presión social, porque para el hombre cuando es importante y casi lo empujan al hombre a decir, no, tú ten relaciones sexuales porque es lo mejor, porque eres aceptado, y en cambio a la mujer no, mantente firme y virgen hasta el matrimonio. ¿Qué de las vacunas contra las enfermedades de transmisión sexual, como en el caso del condiloma o de la clamidia, en qué momento se debe aplicar a los niños o adolescentes? En cuanto a las vacunas, hay una que está aplicando el sector salud, que es a partir del 5º año de primaria, empiezan a aplicar la vacuna. 9 años de edad, ¿no? Ajá, 9 años. Excelente. Entonces esta es la primera prevención. Y eso pues hay que insistirle a nuestro auditorio, aprovechar que está abierto, que es gratuito y la posibilidad de evitar pues enfermedades graves hasta mortales. Nos preguntan acerca de si es malo la masturbación, que también otro mito pareciera que solamente los niños son los que se masturban. Entonces tenemos la idea de que masturbar uno mismo es malo, ¿no? O que es más permitido para el hombre masturbarse. Y en cambio la masturbación es buena, es sana. ¿Por qué? Porque conozco mi propio cuerpo, porque exploro mis sensaciones, porque sé hasta qué momento yo puedo llegar o tener un orgasmo. Entonces es tanto importante para la mujer como para el hombre conocerse. Y un orgasmo es rico por el simple hecho de serlo, ¿no? Y en cualquier momento es bueno tanto para el hombre como para la mujer. Porque llegar a un orgasmo es liberarse de mucha tensión, de estrés, ¿sí? Entonces todo lo que provoca un orgasmo es placentero para el cuerpo. ¿Se debe acudir con un psicólogo, con un médico para tener mejor orientación? Claro que sí, es importante siempre tener estas dudas en los centros de salud, en un seguro social, platicar con el doctor. Bueno, es normal lo que estoy sintiendo, es normal tener erecciones, es normal que yo me quiera tocar mis partes privadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la función que a lo mejor no encuentro en casa, pero sí lo encuentro a través de los profesionistas, ¿no? Del sector salud, puede ser una forma, ¿no? Hace rato comentaba de que el tocar es placentero para los niños y todo eso, ¿no? Aunque muchas de las ocasiones, más bien actualmente ya a los niños se les informa de que no cualquiera le puede tocar el cuerpo, o sea, eso es importante. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunado a eso, van violaciones que posteriormente ocurren precisamente, y todo empieza por medio de las caricias. Entonces es importante que los padres tomen en cuenta de que deben de indicarle a sus hijos desde pequeñitos quiénes son las personas que sí pueden tocar su cuerpo y quiénes no. Y en un momento dado, cuando haya alguna posibilidad de peligro, que ellos mismos le mencionen a sus padres. ¿Por qué? Porque el despertar de la adolescencia puede ser mucho más prematuro de lo debido, precisamente porque alguien dentro de la familia, que la mayor parte de las veces sucede, es quien está provocando ese adelanto de ese despertar de la adolescencia. Así es, sí, sobre todo es el adulto es que siempre da la pauta para el niño, para el adolescente, en este conocimiento de la sexualidad, ¿sí? Pero si no hay un adulto capaz, sano en comillas, ¿no? De que pueda orientar de una forma segura al niño o adolescente, pues es un adolescente que se va a encaminar bien en la sexualidad. Muy bien, pues este es un tema interesantísimo, vea usted. Continúe con nosotros porque en Consultorio 35 el tema del despertar de la sexualidad a través de la psicóloga Marcela Pérez Cruz es abordado en la forma como usted de verdad puede serle útil.
Muchas gracias. Continuamos. Nuevamente al aire con ustedes, con el programa Consultorio 35 y con el tema de desarrollo de la sexualidad, tanto en niños como en niñas, o en jóvenes, o en adolescentes y aún en adultos jóvenes o adultos mayores, porque la sexualidad no termina. Todo el tiempo tenemos necesidad de estar satisfechos sexualmente. No necesariamente es el coito la satisfacción sexual. Hablábamos hace un momento de la masturbación. Pero en el viejo, en el viudo, en el soltero o en la mujer sola, pues hay muchas posibilidades de satisfacción. Adelante. Así es como manejábamos, ¿no? Que la masturbación es buena, ¿no? Es buena, solamente que el contexto social lo ha cambiado a como que es mala, no te toques, ¿no? No lo debes de hacer, te va a salir pelos en las manos, ¿no? Entonces, se revisan además. Sí. Se revisan a ver si es cierto. O te salen callos y todo esto, ¿no? Sí, Entonces, es un pasaje histórico de Onán en el que al morir su hermano, en la costumbre hebrea, la esposa pasa a ser también pues responsabilidad del hermano y tenía que cumplir sexualmente. Ahí surge el onanismo, que es el comienzo de la masturbación, porque Onán, para no manchar la memoria de su hermano, tenía que eyacular fuera de la señora, ¿no? Entonces esa situación desde las épocas remontas ocurre, ¿no? Siempre ha ocurrido, siempre ha existido. ¿De qué manera entonces podemos enfrentar? Sí, primero es importante conocer nuestros derechos. Derechos que tenemos, el derecho a la libertad sexual, a la autonomía sexual, ¿sí? De expresar nuestra sexualidad en la forma que nosotros queramos, ¿no? Entonces es importante, cualquiera de nosotros tenemos esta libertad de expresarnos, sobre todo también el derecho a informarnos, a esta educación sexual, que es importante conocer, o sea, qué pasa en mi cuerpo, cuáles son los cambios que yo tengo. También el derecho a la salud sexual, ¿no? ¿Sí? Me voy a cuidar, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Con qué método anticonceptivo? ¿En qué momento quiero ser mi primera vez? Porque esto es muy sonado en los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la edad principal para que yo pueda tener mi primera vez, ¿no? Entonces no hay una edad que podamos decir, una edad específica que el adolescente o el joven pueda tener su primera vez. Esto es cuando es de mutuo acuerdo, cuando yo no estoy presionado en esta parte social o por esto de ser parte de algo, ¿no? Sino porque yo también tengo ese deseo, esa necesidad. Psicóloga, una pregunta, porque estamos hablando de derechos y esto me pone a pensar un poco acerca de que a veces peleamos por nuestros derechos, pero bien dice el dicho que tu derecho termina cuando empieza mi derecho, ¿no? Y por ejemplo, hablando sobre, bueno, yo me quiero expresar sexualmente y todo eso, entonces, ¿qué pasa cuando se malentiende ese tipo de derecho, de concepto? Porque se condiciona. Sí, por ejemplo, bueno, yo quiero expresarme, empiezo a tener relaciones sexuales en público, entonces estoy cumpliendo con ese derecho que al que yo tengo, sí. Pero en ese momento yo estoy rompiendo con un derecho del resto de la gente que me está viendo que estoy teniendo una relación sexual pública. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque se puede confundir. O sea, el hecho de expresarnos sexualmente... Sería libertinaje. Bueno, sí, por eso es importante de que se conozca. Nos están preguntando precisamente sobre las redes sociales, cómo influyen, porque una persona puede tener su derecho y yo quiero, ejerciendo mi derecho, mostrarme. Claro. Pero otro tiene también el derecho de decir, bueno, yo tengo derecho a ver un ambiente sano, limpio, y no tengo por qué estarte viendo. Claro.
definitivamente. Es como el que fuma, ¿no? O sea, ¿Qué yo tal tengo si mi la- libertad de fumar, pero me estás comprometiendo mi salud en el momento en que yo estoy aspirando lo que tú estás fumando. Entonces, lo Así es. mismo ¿Qué tal es, si ¿no? le dejamos a la psicóloga que termine Entonces es con por su eso que ponencia? viene la educación, ¿no? Entonces viene la educación sexual, así como el ejemplo que pone la doctora de yo voy a fumar, pero no puedo fumar en cualquier área, no puedo fumar delante del otro porque, oye, me molesta a mí que tú estés fumando, hay áreas de no fumar, así es igual con la educación sexual, decirle a mi niño, a mi adolescente, en donde sí es... que voy adecuado, ¿no? Mantener esta sexualidad, en este caso una relación sexual, porque la sexualidad no solamente son relaciones sexuales, la sexualidad es la masturbación, el poder ver una película que tenga algún contenido sexual sano, porque hay películas pues igual que podemos ver eróticas, ¿no? Donde el joven pueda informarse sobre esta parte, ¿no? Que El es vestido, el atuendo, la manera de portar las ropas, hay unas que son totalmente abiertas y otras que no lo son. Así. Bueno, todo eso es Y sí, son sobre todo derechos. es esta parte, ¿no? Que decía, todo poco a poco, ¿no? Hasta que qué momento yo me siento bien, seguro de que yo me puedo mostrar pues mis piernas, puedo mostrar mis senos, ¿no? Hasta dónde yo me permito, porque si sé que me van a insultar, me van a decir malas palabras, que no me voy a sentir bien, pues no Nos es... preguntan insistentemente cómo considerar de qué manera influyen las redes sociales en la sexualidad. Sí, influye mucho porque este es un mundo, no sé si cuando ustedes han entrado al Face, es como si fuera un mundo, así como estas esferas, ¿no? Son como mundos diferentes. Las personas en las redes sociales son unas personas ahí y fuera son otras personas, ¿no? Entonces, mucha esta parte de informarnos a través de estas redes sociales es un estudio de que hay tipos de personas que están, personalidades que están dentro de esta esfera de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay personas que son extrovertidas dentro de las redes sociales, personas tímidas, personas que solo les gusta ver. Entonces, sí influye en las redes sociales en nuestra sexualidad porque hay mucha información errónea, ¿sí? No hay una buena información que nos eduque en la sexualidad. Sí. Claro. Entonces sí influye, las redes sociales influyen sobre Ese todo. es un tema tan interesante, tan necesario que se madure en nuestra sociedad, porque está en el límite del umbral en el que se rompe la madurez responsable, porque ocurren muchos embarazos en adolescentes. Y ahí también hay otros fenómenos, el embarazo en adolescente, el 30% vuelven a embarazarse. Así es. Una situación... Sí, porque hay un desconocimiento, no hay una educación de parte de la persona, ¿no? Entonces ves a las adolescentes con un bebé todavía en brazos y ya embarazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esta forma, esta educación. Pero ahí no existe un derecho. No existe sí hay un derecho porque ella se supone que ella eligió poder tener estas relaciones sexuales, ¿sí? Y está el derecho de ejercer su libertad, su maternidad, porque también un derecho es ejercer o no la maternidad, que ahorita es, bueno, yo decido no tener bebés o sí tenerlos, ¿no? Pero Pero parte de alguna edad, porque, bueno, si vamos, por ejemplo, a lo que es en qué momento yo decido ya alcoholizarme. Se supone que a partir de los 18 años aquí en México, se supone, ¿verdad?, que debe de ser. Ahora, el derecho en ese caso es la sexualidad. ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿Por qué? Porque no hay alguna ley que disponga. A partir de los 18 años tú ya puedes tener todas las relaciones sexuales del mundo y esa es tu decisión. Pero de los 18 para abajo, ¿qué pasa? Pero no necesariamente ser madre, no necesariamente embarazarse. No. O sea, el Tener la derecho relación. a la maternidad también debe de tener un preámbulo de madurez, de responsabilidad, de cultura. Claro, sí. Por- Pero no se puede insisto, poner en es riesgo dos otro personas. tema. Ella tiene allí sus derechos que no nos ha terminado de decir. Bueno, también derecho a vivir conforme a la propia orientación sexual y la libre expresión de la misma, ¿no? Entonces, hay diversidad en la orientación sexual, ¿no? Y sobre todo en la Ciudad de México podemos ver tanto hombre como hombre, mujer como mujer, y si ustedes han tenido la oportunidad de ir para allá, o sea, es algo libre, o sea, no se ve con estas miradas de que, ay, mira, los ves besando o tomados de la mano. Sin embargo, acá, como menciona, en nuestro estado todavía existe este morbo,
poca información, ¿no? Que es una orientación, es algo que ellos están decidiendo tener hacia otra persona, aunque sea de su propio sexo, ¿no? Entonces todo esto que nos lleva a que lo vivimos como si fuera algo feo, algo que no debe ser permitido en nuestra sociedad. Entonces hay mucho camino por seguir, derecho a la privacidad, a la intimidad, ¿sí? Yo también como madre decir, bueno, ¿hasta qué momento le doy privacidad a mi hijo, a mi hija? Sí, porque el que tenga derecho a esto también significa que tiene responsabilidades, ¿no? Porque no porque tenga este derecho a la intimidad va a tener relaciones sexuales en casa. Claro, que traiga a la compañera cuando quiera, entre y salga, ¿no? Sí, esto no está hablando de un derecho, sino que no hay un control en casa, ¿no? Se adquiere obligaciones también, no nada más derechos. Así es, ¿verdad? sí. Nosotros tenemos derechos, obligaciones y la responsabilidad, porque si yo estoy empezando a tener una vida sexual activa, sé de las consecuencias que trae si yo no me cuido, si yo no sé el momento, si yo no me doy a respetar, ¿sí? Todas las consecuencias que van a haber de esto que yo hago, ¿no? Entonces es importante que cuando se tenga estas dudas en cuestiones de la educación sexual, acudir pues a profesionistas, a psicólogos, a doctores, a trabajadores sociales, que pues se supone que estamos preparados para recibir esta información del adolescente o darle una ojeada, ¿no? ¿Quieres dar tus teléfonos donde Sí, te puedan localizar? mi celular es 9932-342356 y mi consultorio está en Tierra Colorada, antes de llegar a la iglesia de San Antonio. Ahí me pueden encontrar por las tardes o me pueden mandar un mensaje en WhatsApp. Y sobre todo en esta parte de si hay una escuela, algún centro de salud que quiera alguna plática sobre estos temas, ¿no? Abordar más, porque esto es de informar, esto es de educar, de prevenir. Sobre todo si estamos haciendo esta prevención, podemos hacer que haya menos embarazos en adolescentes. ¿Sí? Repite tus teléfonos. Mi teléfono es 9932-342356. Con la psicóloga Marcela Pérez de la Cruz. Yo les doy muchas gracias por esta parte de hacer estos tipos de programas que podamos informar a los jóvenes, a los adolescentes y sobre todo a los padres de estas nuevas generaciones que tienen un reto muy importante. Hay mucha información, pero estamos pocos informados. Yo te agradezco que hayas aceptado nuevamente la invitación, estuviste con nosotros la semana pasada y de inmediato dijiste sí vengo la próxima. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias a la licenciada Marcela Pérez Cruz, la doctora Leti Guerrero. Ya nos vamos a despedir. Ya vamos a estar más presente aquí, sí. Muchas gracias, Leti. Gracias. Qué bueno que ya regresan toda tu familia. Doctor López López, muchas gracias. A usted sobre todo por habernos prestado su atención. Hoy es viernes y terminamos en punto de las 2 de la tarde, consultorio 35, pero le invitamos en la próxima semana, consultorio 35 en punto de la 1 de la tarde. Temas que va a ser siempre interesante y siempre, nunca está de más comentarlo en casa y adoptarlo. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes.